Shalom, shalom. Les saludamos con nuestras clases semanales sobre el tema de Malajé Elión, ángeles y demonios, que hemos venido estudiando desde hace algunas sesiones. El tema central en nuestras clases, por lo menos las últimas que hemos estado analizando, ha sido la revisión de los registros de nuestra tradición de la presencia del ángel Gabriel dentro de ella. Hemos visto cómo en la medida en que la historia ha avanzado, la presencia de Gabriel está muy honda dentro de todo el desarrollo, de todo el devenir de la historia del pueblo judío, incluso antes de que existiera pueblo judío. Ya en la época de Adam Rishon lo vemos presente. Hemos también visto los registros que hay en la época de los patriarcas, con Abraham, con Isaac, en la época de Jacob. Hemos visto también la presencia del ángel en la salida de Egipto con Moshe Rabenu. Hemos visto además la presencia del ángel Gabriel en la época de cumbre de la monarquía. Nos referimos a la época del rey Shlomo. Recapitulando un poco y haciendo un poco de historia sobre el devenir histórico del pueblo judío, después del reino del rey Shlomo, después de que el rey Shlomo muere, se produce un cisma. Este cisma está provocado por el hecho de que las tribus de Israel deberían haber elegido a un sucesor, que este sucesor era a quien el rey previo, o sea, Shlomo, había como designado para su sucesor, con la aprobación, obvio, de todas las tribus que pertenecían al pueblo de Israel. Y este sucesor es el hijo del rey, que se llamaba Rehabam. Y ocurre acá una situación un poco compleja, debido a que los fuertes impuestos que el rey Shlomo había tomado para el erario del reino, para los tesoros del reino, habían sido demasiado fuertes para una sociedad netamente agrícola como era la sociedad de Israel de aquel entonces, y pedían o querían que esto bajara. Entonces delegaciones de las diferentes tribus se juntaron y propusieron al príncipe, al rey probablemente que iba a ser electo, que se nos referimos a Rehabam, que fuese más condescendiente y que bajara los impuestos de las diferentes cobranzas que se necesitaba hacer y que habían sido instituidas por el rey Shlomo, en especial para construir diferentes palacios, para ampliar la ciudad de Jerusalén, e incluso que habían sido cobrados para la construcción de palacios para las esposas del rey. Las tribus se reúnen con Rehabam, le plantean un petitorio, y este decide responder en 3 días más. Cuando él recibe el petitorio, obviamente se deja aconsejar por todas las personas que estaban dentro de su corte, las cuales podemos dividir en 2 grandes grupos: un grupo de jóvenes de la misma edad del rey Rehabam y otro un grupo de ancianos. Cuando se consulta con los ancianos, ellos le dicen que es mejor aceptar el petitorio de las tribus, y después, cuando él ya esté entronizado, reconocido por todos, que puede comenzar nuevamente a disponer y hacer las mismas cosas que su padre hacía. Nos referimos a la cobranza de los impuestos. Y esto agrada al rey en un principio. Sin embargo, después se reúne con jóvenes, especialmente con personas de su edad, que le dan un consejo distinto. Le dicen que sea firme y que sea autoritario con las tribus para que ellas puedan reconocer en él la autoridad necesaria como el hijo del gran rey. Y que les diga que si el padre, o sea, si Shlomo, los golpeaba con látigos, él lo va a hacer con cadenas. Esta situación, obviamente, presentada delante de los representantes de todas las tribus de Israel, causó un gran malestar, y causó una situación en la cual 10 de las tribus se separaron de Rehabam, y se formó allí una situación que incluso podría haber llegado a un atentado en contra del príncipe, que logra finalmente escapar, irse y volver a Jerusalén. Sin embargo, las tribus se agrupan y deciden separarse del gobierno que estaba centrado en Jerusalén como la ciudad capital.
Y esta separación lleva a que ellos tomen a otra persona que los va a guiar, que esta otra persona es Jeroboam ben Nebat, quien tiene una cuenta bastante antigua con el rey Shlomo por diferentes mahlokot, discusiones que ellos tenían sobre bastantes temas, y que recibió también un apoyo místico importante a través del profeta Ahijah, quien le dijo a Jeroboam ben Nebat que él iba a ser rey sobre una parte de Israel. Y así ocurre el gran cisma, en el cual se separan las tribus en dos grandes grupos, un grupo que contiene las 10 tribus que habitan en el norte de Israel y formándose justamente al reino de Israel, que va a durar otros casi 200 a 300 años, y en el sur del país queda reducido el reino de Yehudá, a la tribu de Yehudá y a la tribu de Benjamín en la parte sur del país, que conlleva obviamente uno de los lugares religiosos y mercadeín importantes, mayores del judaísmo de entonces y de todos los tiempos, que es la sagrada ciudad de Jerusalén. Pues bien, las monarquías se separan, una monarquía en el norte, otra en el sur. Las monarquías del norte conllevan varias familias de diferentes tribus que se autodenominan reyes, mientras que la monarquía en el sur del país, con su capital en Jerusalén, mantiene una línea a partir del rey David, del rey Shlomo en adelante, todos descendientes, padres, hijos del rey David, el fundador de la monarquía y el conquistador de la sagrada ciudad. Uno de sus descendientes fue el rey Hizkiyahu, los descendientes del rey David. El rey Hizkiyahu era una persona muy especial. No todos los reyes de Yehudá fueron personas apegadas a la Torá y a las mitzvot. No todos los podemos reconocer como hombres justos, en el sentido religioso del término. Sin embargo, él, Hizkiyahu, sí lo fue. Fue una persona de un irat shamayim, un temor por lo divino muy grande, de una capacidad de conexión con Akadosh Baruj Hu muy intensa. Y también tuvo el mérito de poder recibir mensajes divinos conocidos como profecía. Es decir, que estamos frente a una personalidad muy importante, una personalidad muy relevante, hasta tal punto que hay un texto en el Talmud que atestigua que Akadosh Baruj Hu, que Dios quiso hacerlo a él Mesías, o sea, quiso identificar la figura del Melech HaMashiach justamente con el rey Hizkiyahu. Pero faltaban en él condiciones que lo hicieran apto para poder recibir en ese momento el periodo mesiánico. Por lo tanto, no lo fue. Bueno, este rey, el rey Hizkiyahu, tuvo que enfrentarse con varios problemas de tipo regional, problemas de tipo político, dentro de su corte y fuera de ella también, y también tuvo que enfrentarse con problemas de tipo familiares, debido a que su descendencia no fue lo que él esperaba, y con el hecho también de que él demoró mucho tiempo en casarse hasta poder tener hijos, lo que conllevó a unas situaciones bastante no gratas con respecto a partes de su familia o personas de su familia que también eran profetas y que lo consideraron esto como una afrenta justamente frente a lo que se pedía de un rey, especialmente de un rey que era justo. Pues bien, en esta época, en la época del rey Hizkiyahu, surge un gran problema político, un gran problema que pone en peligro a este reino. Estamos nosotros ya en una época en que las tribus que vivían en el norte de Israel habían partido al Galut, o sea, habían sido desterradas por diferentes problemas en diferentes momentos, habían sido desterradas de sus tierras, y pasa a comenzar el gran punto y problema que va a conocerse en el judaísmo posterior como las 10 tribus perdidas. Ellas ya no están, las tribus no están en su lugar, el norte de Israel está vacío, comienza a ser repoblado por personas que vienen de otros lugares, personas no pertenecientes al pueblo de Israel, y queda aislado en el sur este reino de Yehudá, pequeño,
que contiene pocas tribus, que se maneja de una manera bastante precaria, pero que tiene sí una fuerza espiritual muy grande, que es una fuerza que le da el hecho de estar presentes ellos en la ciudad santa y de tener ellos la posesión del Santo Templo. Lo que obviamente lleva a que el pueblo judío se sienta unido a la dinastía de David y unido a su ciudad y unido también a su templo. En esta época comienza a haber una gran amenaza sobre el reino de Judá. Una amenaza que ya había sido nefasta para el reino de Israel y que había conllevado en los años anteriores que las tribus del norte desaparecieran. Esta amenaza son los asirios, y en especial el rey Sanjerib. Pues bien, el rey Sanjerib, que había sido quien finalmente terminó llevándose a todas las tribus que estaban en el norte del país y desperdigándolas por el mundo, hizo que se perdieran, también comienza o intenta desplegar su ejército numerosísimo, como vamos a ver, en contra de la ciudad de Jerusalén y en contra de la dinastía del rey David. En esos momentos, Hizkiyahu, el hombre justo, reina en Jerusalén. Y los textos dicen lo siguiente: Leachar shegalu aseret hashvatim, después de que las 10 tribus fueron expulsadas, las tribus perdidas, Adai notra be'eretz mamlechet Yehuda, aún quedaba el reinado de Yehudá en la parte sobre el país, al-Kana, o sea, estaban firmes. Be'af al-pi shegam hem yarshiu, y a pesar de que también ellos cometieron pecados, ah amda lahem tefilat Rachel imenu. Sin embargo, fue una fuerza que los mantuvo la tefilá de Rachel, nuestra matriarca, Velo galu beyahad y maseret ashvatim, y no fueron al exilio junto con el resto de las tribus. Esto está escrito, esta información nosotros la podemos obtener en el registro que hace el Midrash sobre este punto. El Midrash dice: Amar Rabbi Pinhas, Betfilata shel Rachel, en la tefilá de Rachel, nuestra matriarca, Lo halak shevet Yehuda u Binyamin y maseret ashvatim. No formó parte la tribu de Yehudá y de Benjamín con el resto de las tribus. Lo galu Yehudá beyahad en Israel. No fueron Yehudá y Benjamín exiliados juntos con Israel. Ahar she'asa, esto quiere decir, af'al pi she'asa gam hu ma'ase acherim, kegon Yerovam bejaverav. Incluso que ellos también hicieron ma'asim, o sea, acciones que son muy nefastas en contra de la ley, en contra de la Torá y de Hashem. De todas maneras, en la tefilá de Rachel no estaban incluidas estas tribus como aquellas que tenían que partir al camino. Pero ¿qué ocurrió? Shmona shanim leachar shekavash Sanjerib et mamlechet Israel, 8 años después de que el rey Sanjerib conquistó el reino del norte, el reino de Israel, Be'tohoshá melech Israel, Bala milhamá al Yehudá, y conquistar a su rey que se llamaba Hoshá. En ese momento vuelve el Sanjerib sus ojos en contra de Yehudá. Belahad et He'arin habetzurot, y comenzó a conquistar una a una las ciudades que estaban fortificadas. Aharkach panale kibun Yerushalayim, después se dirigió hasta Jerusalén Bematara de Hoshá, con la intención de capturar la ciudad. De Hizkiá melech Yehudá hashash mimenu meot, y Hizkiá, que en ese momento gobernaba sobre Jerusalén, sospechó y tuvo una desconfianza muy grande de aquello que pueda ocurrir en el momento en que el rey Sanjerib llegase y sitiara la ciudad de Jerusalén. Para que esto no ocurriera, Natán los shohat, le dio shohat, o sea, soborno, mandó dinero para tratar de alejar a Sanjerib de Jerusalén. E incluso Kitzetz del Tot Azahav Shel Ha'echal, incluso él raspó las paredes de oro que había en el Ejal para obtener más dinero y de tal manera saciar la ambición del rey Sanjerib y que los dejara tranquilos y se fuera de las cercanías de Jerusalén.
Y así es como está escrito en los textos, así es como nosotros lo conocemos y sabemos de esta situación. No obstante, acá hay una explicación, no tiene mucho que ver con el tema de ángeles y demonios. Sin embargo, para poder explicar por qué el rey Sanjerib optó por el soborno, nuestros sabios nos han indicado que esto lo hizo para ganar tiempo. Para que de esa manera él pudiera prepararse para la guerra, entonces optó por sobornar al rey que éste se fuese, y de esa manera, mientras el rey Sanjerib volvía a Siria, él podía prepararse en caso de que hubiese una guerra a futuro. Y así fue como él lo hizo. Ubemet de Aharshe Sanjerib y Trajek, cuando Sanjerib se alejó, Ejel Hizkiah Beahanot, Shekalelu et Setimat Nahar Gijón, y comenzó con las preparaciones que llevaron, por ejemplo, a cerrar una de las fuentes de agua que había fuera de la ciudad de Jerusalén, y a construir manantiales y pozos que comuniquen y lleven el agua de las partes que están fuera de la ciudad a adentro de la ciudad de Jerusalén, pasando por los muros, por debajo de las tierras, por debajo de cuevas que él construyó. Todo un marejet arquitectónico muy grande que incluso está presente hasta los días de hoy, en que es posible visitar las famosas cuevas del rey Hizkiyahu y los acueductos que hizo para justamente hacer que el vital líquido fuese o estuviese dentro de la ciudad en caso de sitio y no fuera, y que no estuviera fuera a merced o para beneficio de los que sitiaran la ciudad. Ambrú Hazal, dijeron los sabios, que el raspar las paredes del Hal no fue algo total y absolutamente correcto, a pesar que él lo hizo, como dijimos, para poder alejar al rey Sanjerib y mientras tanto prepararse para la guerra y preparar la ciudad para un posible ataque. No obstante, los sabios le hacen una crítica a esto, al punto de raspar las paredes de oro del altar, y para entregar o dar simplemente soborno al rey. Pero no obstante, Hizkiyahu continúa siendo un tzadik, y las acciones que él va a realizar van a tener de todas maneras una gushpanka, van a tener una aprobación divina a través justamente de la presencia del ángel de la Gburá, o sea, del ángel Gabriel, en las acciones que él va a hacer. Ocurrió lo siguiente, cuenta la historia, cuando Sanjerib escuchó que el rey Hizkiyahu se está preparando para la guerra, Perash Zot Kimrita consideró que esto era como una rebelión. Ukedei ledake et ameret shalach melech Ashur tzava atzum beyoter berashut sar tzvao. Y para parar y para castigar esta supuesta rebeldía del rey que hace poco se había presentado como si fuese un esclavo de él entregándole dinero, para parar esta supuesta rebelión que él veía en él, mandó a su ejército en contra del rey Hizkiyahu. Cuando hablamos de esto, en aquellos tiempos se refiere a sitiar la ciudad y tratar de conquistarla. Para eso mandó a su gran ejército que tenía el rey Sanjerib a mano de su Sar Tzvao, o sea, de su ministro de guerra, que en este caso era también Yehudí, que se había convertido, entre comillas, a la idolatría, había abandonado el pueblo judío y su religión, y por lo tanto se consideraba un traidor ante los ojos de Am Israel, que se llamaba Rabshakeh. Este Rabshakeh, este gobernador, este Ramatkal, esta persona que dirigía el ejército como un comandante en jefe, fue el encargado de ir y de sitiar la ciudad de Jerusalén para proponer justamente una rendición, una Ahna Behemet verdadera, según la opinión de ellos, del rey Hizkiyahu. Leilachem de Hizkiyahu Melech Yehuda, y trató de luchar en contra de Hizkiyahu, el rey de Yehuda. Porque seguía Rabshakeh mul Homot Jerusalén, y cuando llegó Rabshakeh, el general, frente a los muros de Jerusalén, Taral Hizkiyahu Lehikanamiyat, gritó en contra de Hizkiyahu para que se subyugue inmediatamente, y esto lo hizo en hebreo, porque él conocía la lengua de Hizkiyahu.
que le dató Gamin Kol Ha'achanot She'asa Hizkiá, porque él pensaba que incluso con todas las cosas y todos los preparativos que había realizado el rey Hizkiyahu, Adain el lo shum sikui la'amot b'milchama, no va a tener ninguna oportunidad de poder enfrentar una guerra en contra del ejército que en ese momento era el ejército más grande y más preparado del mundo. Sheken koach tzba'o afsive yoter, y en cambio la fuerza militar que el rey Hizkiyahu tuviera dentro de la ciudad era simplemente cero comparado con el ejército más grande del mundo en aquellos tiempos. ובהתרברב רבשקה, שגם אם הוא יתרום לחזקיה 2,000 סוסים, y cuando comienza el general a reírse y a vanagloriarse delante de Hizkiyahu, diciéndole que incluso si él, o sea, Rabshake, le regala a Hizkiyahu 2,000 caballos, lo yuchal Hizkiyahu limtzo hayalim sheirkebu alehem, no va a encontrar soldados Hizkiyahu que puedan cabalgar sobre los 2,000 caballos que hipotéticamente Rabshake le regalaría. Vein que a Milhamá abuda merosh. Si es así, la Milhamá está perdida, o sea, la guerra está completamente perdida. Hizkiyahu pahad meod, Hizkiyahu tuvo mucho miedo que ayude Barim Shel Rabshake Nejolim, que todo lo que el comandante dijo era todo correcto. Shebederech hateva lo yuchal la'amot kenegdo, no va a poder mantenerse frente a él en un combate. Belachen shalach el Yeshayahu Anaví, y por eso el profeta manda a preguntarle o sea, el rey manda a preguntarle al profeta, el rey Hizkiyahu le manda a preguntar al profeta Yeshayahu, le orotó malasot, para que le indique qué es lo que es necesario hacer. Be'anaví iftijó shelo yera'a shum nezek, y el Naví le prometió, inspirado divinamente, que no ocurrirá y no le ocurrirá al rey ni a su pueblo ningún daño. Esto, frente a un peligro inminente, era casi una irresponsabilidad plantearse frente a un ejército de la envergadura que era el ejército de los asirios, con la poca cantidad de material y de soldados y de pueblo y de esfuerzos y de pertrechos, etc., que en ese momento el rey Hizkiyahu tenía, quedarse simplemente con la aftajá del Naví, del profeta, de que no iba a ocurrir nada, era bastante difícil. Sin embargo, como Hizkiyahu era un tzadik, era un justo, aceptó las palabras del profeta, porque las palabras del profeta provenían y venían de Akadosh Baruj Hu. En ese momento allí había un personaje de la corte del rey Hizkiyahu, que era un hombre muy grande, Ish Gadol Meot, Batorá, o sea, un gran sabio de Torah, a pesar de que no era una gran persona en irá, en temor divino, sí lo era una persona gigante en todo lo que tenía que ver con el conocimiento de la Torah. Sheigio min ha'ir Sichni, que vino desde la ciudad de Sichni en el norte del país. Ulerov Gedulato itmaná le'acharaí al Bet HaMikdash. Y fue tan grande el estatus al que él llegó y la sabiduría que él tenía, que fue encomendado a ser la persona que maneje todo lo necesario con los tesoros del templo. Ushemó, y el nombre de esta persona era Shebna. Ulerov Gedulato Batorá, siendo tan grande el conocimiento de Torah que tenía Shebna, Ishtatfu Beshiurav 130,000 ish, nos cuenta el Tanaj, que en las clases de los shiurim que Shebna daba sobre Torah participaban 130,000 personas. La cantidad enorme de personas que venían a escuchar los shiurim de Torah de Shebna era tan grande que los libros toman estas cifras para indicar la gran cantidad de personas que asistían a escuchar justamente la sabiduría, la Jochma de Shebna. Siendo también Hizkiyahu un anak, un gigante en Torah, y siendo también una persona con un Hosem Jinují
upnimi, con una fuerza interior educativa muy grande, también él, Hizkiyahu, daba shurim. Pero queda registrado en nuestros textos que a las clases que daba Hizkiyahu asistían en total 110.000 personas, mientras que a las de Shebna eran 130.000 personas. O sea, vemos que había un par, había una diferencia también muy evidente entre la cantidad de personas que seguían al rey y la cantidad de personas que seguían a este Shebna. Pues bien, ¿qué tiene que ver con nosotros él? A pesar de que era una persona muy grande en Torah, el corazón de él no estaba completamente lleno de ira, de temor divino. Y no creyó en la profecía que habían escuchado del profeta Yeshayahu, esto que no iba a ocurrir ningún daño. Entonces comenzó a pensar Shebna que Kedai, que era conveniente subyugarse a Ken, a Rabshake, al ejército de los asirios. Yahat in Kibutza Gdola Mianshei Yerushalayim Sheayu Neemanim Elav. Y pensó hacerlo junto con una gran cantidad de personas de Jerusalén que eran sus fieles seguidores. Belifnei Shenasa Rabshake la Milhamá in Melech Kush, y antes de que viajara el comandante en jefe del ejército de los asirios, Rabshake, a luchar en una guerra que en ese momento había surgido entre Asiria y Kush, Nisa Shebna leazgir et atzmo besiato le Rabshake. Shebna ideó un plan por el cual él, junto con una gran cantidad de personas importantes de Jerusalén, se iban a rendir ante las fuerzas de Rabshake. ¿Y qué fue lo que hizo? Los mefarshim explican que se entiende de las psukim y de los midrashim también traen una idea que no necesariamente Shebna quería rendirse él con otras personas, sino que su intención era entregarles a Hizkiyahu para que lo pusieran a él, a Shebna, como rey. Pues bien, esto finalmente no va a tener éxito, pero pasaron varias cosas antes. Akadosh Baruch Hu efer et machshavto besideb et mapalato beofen mufla. Sin embargo, Akadosh Baruch Hu hizo que sus malas intenciones no tuvieran éxito, y por el contrario, hubo una caída muy grande que tuvo Shebna, que lo llevó finalmente a que lo asesinaran. Así cuenta la Gemara en Masejet Sanedrín sobre esta historia. Le Shebna hayumea ushloshim elef talmidim. Dijimos que él tenía muchísimos talmidim. En cambio, Hizkiyahu tenía menos, mientras Shebna tenía 13.000, Hizkiyahu tenía solamente, mientras Shebna tenía 130.000, Hizkiyahu tenía solamente 110.000 seguidores. Cuando vinieron los asirios, la Tzura de Jerusalén, y pusieron sitio a la ciudad de Jerusalén, en ese momento Shebna realiza esto. Katab Shebna bepetek shehu besiato muhanim leikana. Escribió Shebna en un papel que él y todas las personas que lo rodean, o sea, estos 130.000 personas que eran sus personas de confianza, que iban constantemente a escuchar sus clases, están dispuestos a rendirse. Ya dijimos que esta disposición a rendirse era para que traten de apresar al rey Hizkiyahu, sacarlo del medio y que lo pongan a él, a Shebna, como rey. De Hizkiyahu besiato pena mitnagdin lekach, y dijo que los únicos que se oponen a una rendición es el rey Hizkiyahu y sus seguidores. Por lo tanto, a ellos habría que tratar de sacarlos del medio. ¿Y qué ocurre? Que Shebna Yatzá Mishar Ha'ir, ahora, antes de que él saliera a rendirse, él hace llegar este mensaje a Rabshake de una manera bastante peculiar. Pone el papel que escribió, lo pone en una flecha, y la flecha la tira al aire
en dirección al campamento de los asirios, y es así como llega la flecha allí con el papel. Ya que la lee y espera muy contento de que vayan a salir de Jerusalén un grupo enorme de personas importantes liderados por este Shebna. Y nos cuenta la Gemara allí lo siguiente. Estamos hablando de la Gemara Masej Sanedrín en la página 26a. Que Shebna yatzá misha'ar ha'ir, cuando Shebna salió de la puerta de la ciudad, leasgir atzmo la ashurim, para entregarse a los asirios, va Gabriel a Malach, vino Gabriel el ángel, besagar et asha'ar bifne she'ar siato, y cerró la puerta de la ciudad delante de aquellos que lo acompañaban. Esto quiere decir que Shebna sale de la ciudad y en el momento en que sus demás compañeros, todo este contubernio que lo seguía, quieren salir, viene el ángel Gabriel y cerró las puertas, quedando Shebna afuera de la ciudad y sus seguidores adentro. Y no pudieron salir. She'aluhu a Ashurim. En ese momento llegan los asirios, lo ven solo, se lo llevan y le preguntan: todas esas personas que tú dijiste que te están apoyando, esos 130.000, Ejan, ¿dónde están? ¿Dónde está tu campamento? Amarla en entonces Shebna, que no sabía lo que había ocurrido, porque él no vio la presencia del Malach, sino que simplemente sintió que las puertas se cerraron y que toda su compañía quedó dentro. Entonces pensó que se arrepintieron y que no quieren salir. Y en ese momento los asirios lo culparon de quererse burlar de ellos. Y lo castigaron por esto de una manera muy cruel. Según los testimonios registrados, al parecer no lo castigaron inmediatamente, sino que se lo llevaron a algún otro lugar y de allí le ataron los pies a las colas de los caballos e hicieron rodar su cuerpo sobre espinas, sobre cardos, hasta que encontró la muerte. De esa forma, Shebna muere. El que cerró la puerta de la ciudad fue el Malach Gabriel, fue el ángel Gabriel. Y tenemos nosotros que tratar de entender cuál es la presencia justamente de Gabriel en esta lucha, en este momento de la historia. Tenemos a Am Israel reducido a las tribus de Yehudá, Binyamin y Leví, en contra de uno de las potencias mundiales de la época, que es el imperio Ashuri. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Dentro incluso de Am Israel vemos la presencia de un traidor, de alguien que pretende entregarse, no porque en ese momento era necesario o esto o aquello, sino porque habían recibido el mensaje del Naví. Y el mensaje del Naví, del profeta, era que no iba a pasar nada, que no iban a recibir ningún tipo de daño, que no era necesario no salir a combatir y tampoco era necesario rendirse. Era necesario escuchar las palabras del profeta. Pues este hombre no lo hizo, y con toda su jochma y sabiduría tomó a sus 130.000 personas y se fue a rendirse delante de los asirios. Logra salir él de la ciudad, su compañía queda dentro. ¿Por qué? Porque es cerrada la puerta por el ángel Gabriel. Esta visión nos indica que Gabriel tuvo acá una misión específica. ¿Cuál es? Separar la cabeza de una merdad, de una rebeldía, con el cuerpo de la rebeldía. La cabeza es obviamente Shebna, el Jajam, y el cuerpo de la rebeldía son todos sus seguidores. Y viene Gabriel y ¿qué es lo que hace? Nos separa, cierra la puerta de una manera imprevista y no puede el cuerpo seguir detrás de la cabeza. Esto es como una especie de guillotinazo divino para poder separar este cuerpo que estaba tratando de
completo ir y rendirse, es separado, es cortado. El encargado de hacerlo es el ángel Gabriel. ¿Y por qué? Nosotros ya hemos estudiado en varias ocasiones y lo hemos visto, lo vamos a repetir nuevamente, que el ángel Gabriel simboliza Gvurá, fuerza, din, y todo din es un corte. Toda justicia es siempre cortar, separar algo de otra cosa, separar lo bueno de lo malo, separar esto de otra realidad, una de otra realidad. En el caso de Shebna y sus seguidores también, el ángel Gabriel tiene la función de separar, de cortar, porque es la única forma en que eso que se había construido, que era una oposición a las palabras del Naví, no continuaran ni tuvieran éxito. Y por eso viene el ángel Gabriel y corta, trae como una especie de cuchillo y corta un cuerpo rebelde en dos. Esa es la imagen de la que la puerta se cierra, o sea que hay ahora una mejitzá, hay algo que separa. Y eso que separa justamente fue puesto allí ¿por quién? Por esta fuerza que nosotros hemos conocido en diferentes clases como el ángel Gabriel. Este ser metafísico tiene además esta función, la función de la separación, la función de la venganza, incluso como vamos a ver otro poco, sobre aquello que no es o no está en coordinación con los intereses que Kadosh Baruj Hu tiene y que comunica a través de sus profetas. Cuando algo negativo vive, está presente, entonces tenemos que entender como una recepción de nuestra tradición que va a ser impedido que esto continúe creciendo y la persona encargada de aplicar el din, la persona, hablamos en términos figurativos, el ser metafísico encargado de aplicar el din va a ser justamente el ángel Gabriel, la Gvurá, la fortaleza. Y esto cuando ocurre deja normalmente al líder de una revolución negativa, lo deja solo, como una premonición casi profética, que todo aquel que atenta en contra de la Shgaha divina y de lo que Akadosh Baruj Hu comunica en las épocas en que había profetas, en las épocas que había sabios, cuando alguien hace en contra, finalmente termina quedándose solo. Está afuera y está solo. Y cuando se está afuera y se está solo, un paso a la muerte. Esto es en una primera integridad con respecto al tema de Gabriel, como separando todo lo que Shebna era y dejándolo solo. Y así fue como muere también solo, de una manera terrible, solo, porque no tiene algo ya que lo respalde. El que puso la división, el que trajo el bien, aquel ente que logró separar una cosa de la otra, este fue justamente el ángel Gabriel. La historia continúa y nos dice lo siguiente, todavía en la misma época del rey Hizkiyahu, y también con la lejimá, el combate frente a los asirios. Leahar shenilhamu Hel Ashur bekush venitzhu nitzachon gadol. Después de que los Ashurim habían terminado su guerra, los asirios habían terminado esta guerra con Kush, y donde ganar significa quedarse con todo el país, quedarse con las propiedades, quedarse también con las personas. Y obviamente se quedaron con todo el oro y la plata y las joyas del reino que habían conquistado, en este caso el reino de Kush. Chazru Hel Ashur Bahazara el Jerusalén Leilahem Alea. Vuelve otra vez el ejército de Sanjerib a sitiar la ciudad y a querer luchar en contra del rey Hizkiyahu. Mashma Shele Milchama Zo Itztaref Sanjerib Beatzmo. Y esta segunda guerra en contra de la ciudad de Jerusalén, la primera fue con Rabshake y todo lo que ocurre, la segunda vez incluye incluso al propio rey, al rey Sanjerib. Bevi Imo Sabá Adir, y trajo consigo ejércitos nunca antes vistos para conquistar una ciudad
que queda allí en Eretz Israel, muy grande y muy famosa, pero de todas maneras un poco no proporcional con el hecho de que los asirios eran la potencia mayor del mundo, preocupados de una ciudad con un templo que no tiene muchos contenidos humanos dentro, menos afuera. Al parecer hay algo acá que es de Derech HaAshgaha, que tiene que ver con la Ashgaha, con la supervisión divina. Y así dice el Masejet, así dice la Gemara, el Masejet Sanedrin, Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Vale Sanjerib Rasha. Dijo Rabbi Yehuda que dijo Rab, está viniendo sobre nosotros Sanjerib el perverso. Be'arba'in b'chamisha elef ish benei melachim. Y trae consigo una cantidad enorme de personas que vienen a integrar el ejército de Sanjerib. Las cifras que están traídas en los libros son más o menos las siguientes y describen la adirut, la cantidad enorme de contingente que el rey Sanjerib tenía consigo y que lo trajo. Se dice que había 45.000 hombres que eran príncipes con sus mujeres, esto quiere decir con sus esposas y concubinas. 80.000 soldados con armaduras hechas de lentejuelas de metal. O sea, había 80.000 soldados que estaban protegidos por una especie de escudo y de ropa que los protegía en los combates. 60.000 personas que eran espadachines que corrían delante de él. O sea, tenía 60.000 corredores con sus espadas que iban delante del propio rey. Y el resto de personas era infantería, o sea, eran personas que caminaban, son las que vemos los batallones reunidos en torno a un jefe, y eso eran los batallones, esos eran los hidudim. Pues bien, el campamento del rey Sanjerib era bastante amplio, con una cantidad enorme de contingente. Por lo tanto, podían no tenerle miedo a absolutamente nada. Según las estimaciones que se tienen de las cifras que hemos leído y de otras en otros lugares, el cálculo era que casi 500.000 de soldados participaron en el segundo sitio de los asirios sobre Jerusalén. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Amar Rab Yehuda, Amar Rab. Cuando vino Sanjerib sobre ellos, como lo hemos mencionado, Yoshvin bikronot shel zahav, beimahem shiglonot bezonot. Traían juntos con sus ejércitos también mujeres. Algunas eran las propias, otras eran mujeres que se alquilaban, etc. Una imagen descriptiva bastante común de los ejércitos de la época. También nos enseñan los textos la grandeza que tenía el campamento de Sanjerib, naciones muy grandes de terreno, ocupaban todos, sus caballos, sus hombres, sus alimentos, su vestuario, sus armas, etc. Tana Rishonim Abru Bashefi. Está escrito en el Midrash que los primeros, se refiere a los primeros que cruzaron el Yardén, Abru Bashefi, pasaron con el agua hasta sus cabezas, los jinetes, las personas que iban cabalgando. Los caballos, llegaba el agua de ellos en el caudaloso Jordán hasta prácticamente el cuello. Estamos hablando probablemente de otros momentos de la historia donde la presencia del guerrero era bastante mayor que la que tenemos nosotros hoy. Be'emtzaim Abru Bekoma, un grupo intermedio en el desfile pasaron Rak ad Atzabar, y les llegaba el agua también hasta una parte del cuerpo. Ve'aharonim elu afar berragleihem, los últimos ya no pudieron ni siquiera toparse con el agua cuando cruzaron el Yardén, porque se había secado, se había agotado de la cantidad de caballos, de jinetes, etc., que habían tomado de esa agua. Velomatsumaim banahar alishtot, y estos últimos que vinieron no alcanzaron agua aquí en ese río para poder beber.
Ad shevió maim makom acher veshatu, hasta que tuvieron que traer agua de otro lugar y poder beber. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre en ese momento? Sanjerib meod heitz bechayalav lemaher uleagia Yerushalayim. Sanjerib vino muy rápido ese día a luchar en contra de Jerusalén. Veajen itzliach lezarzam, y los apuró muchísimos a sus soldados. Kol kach ad sheizpiku leagia Yerushalayim toch yom echad, que incluso toda esta maquinaria enorme de guerra llegó a Jerusalén en un solo día. Shehu asirit miazman hanidrash lechaf beofer rakim, que es una 10ª parte de lo que normalmente demora llegar del lugar donde él estaba volviendo de las luchas en África, para llegar a Jerusalén. Lo logró hacer en un día. ¿Y por qué lo hizo? De Asivá nos trae los textos. Lezrizut zohi mi pene shambru lo astrologin. Le dijeron los astrólogos, sheroim bakojavin, que ellos ven en las estrellas, sheyesh kitruk bashamayim al Israel, que existe en el cielo una acusación en contra de Israel, lo que obviamente sería favorable para los enemigos de Israel, porque Hashem los ocuparía como castigadores. ¿Y qué ocurre? El Kitrug, la acusación en contra de Israel estaba porque muchos años antes Shaul, el rey Shaul, había matado a una ciudad entera de Kohanim, de personas que servían en el templo o en los tabernáculos. Y como quedó este pecado sin concluirse, iba a ser pagado por los descendientes de Am Israel, y ese día era el último día en el cual se podía cobrar justamente esa venganza. Por lo tanto, Sanjerib sabía que si ese día lograba llegar, la ciudad estaría en manos de él. Pero si se demoraba más, no iba a lograr poder conquistar la ciudad. Bekitruk zeomed leistayem ayom, el Kitruk se terminaba. והבינו האסטרולוגים שכשיסתיים קטרוק זה שוב לא ניתן יהיה לכבוש את העיר. Y le habían dicho sus astrólogos que cuando se terminara el Kitruk, la acusación, de ahí en adelante jamás la ciudad podría caer en manos no de él y de nadie. Pues bien, ¿qué ocurre? Ese día en que la ciudad fue sitiada era Pesaj, estaban en la fiesta de Pesaj, y era la noche del Seder, en que estaban los enemigos fuera de la ciudad. El momento más álgido fue ese. Beizir, Rabshake, que estaba también afuera, advirtió a Sanjerib mi penelo que Israel. Le advirtió a Sanjerib con respecto al Dios de Israel que tenía que cuidarse. Shebevadai yasenes le atzilam ahrashase lo sha'a litbarach. Le dijo que como era Pesaj, Hashem podía hacer un milagro para con el pueblo de Israel, pero el Rasha, o sea, Sanjerib, no prestó atención. ¿Qué ocurre? El Midrash registra en el Masejet Sanedrin una conversación entre Akadosh Baruj Hu y el ángel Gabriel. Y Hashem le dice así a Gabriel: Amarlo a Akadosh Baruj Hu le Gabriel, Klum magalchane tusha. Le dijo: está afilada tu hoz. Hoz es un objeto, un utensilio que se ocupa para cosechar normalmente el trigo o las espigas. Una hoz, como una cosa redonda, ¿sí? Le pregunta a Kadosh Baruj Hu como si fuera a Gabriel, le dice: la hoz tuya está preparada. Preparada quiere decir está afilada y está en buenas condiciones. Amar Lefanab, le dijo entonces Gabriel: Ribono shel olam, kvar hinetusha beomeret misheshet yemei bereshit. Le dijo: la hoz está afilada y así está desde la creación del mundo. Esto quiere decir que había sido guardado para este momento, para el momento de destruir aquí en esta potencia. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Gabriel. Entonces le dice a Hashem a Gabriel que sheata yotze levashel perot y zakek lahem. Dijo: cuando tú bajes, Gabriel, a hacer que maduren los productos de la tierra,
y Zakek Lahem, ayúdales a Israel. Y así fue como la espada, la hoz que tenía en la mano Gabriel fue ocupada ¿para qué? Para destruir y para matar en terrible mortandad a todo el ejército de Sanjerib esa noche que era la noche de Pesaj. Esto fue un milagro. Mientras el rey Hizkiyahu celebraba Pesaj y estaba haciendo el Seder y no quiso en ese momento hacer nada más que confiar en Akadosh Baruj Hu, al terminar el Seder subió a los techos de Jerusalén junto con todos los habitantes de la ciudad, cantaron a él y agradecieron a Hashem que en un momento los haya sacado de Egipto. Pues bien, esa noche y con toda esa fuerza emocional y espiritual grande y fantástica, el ángel Gabriel baja de los cielos con una hoz en la mano y con ella causa una tremenda mortandad dentro del ejército de Sanjerib. O sea, los mata, los destruye. Quedaron muy pocos sobrevivientes y cada uno de los sobrevivientes que quedó es porque en el futuro van a tener también una importancia con respecto a lo que va a ocurrir con Israel, de cosas de las cuales vamos a tener que hablar en sesiones posteriores. Pero volviendo a nuestro tema del ángel Gabriel y su participación en este caso en destruir al ejército de Sanjerib matándolos a todos con la hoz. Nosotros en nuestra visión psicológica de los conceptos y de las figuras y de las formas, normalmente solemos pensar que la presencia de la hoz está en el Malahamadet, como si fuese en un ángel que es el que mata. Aunque dentro de la tradición judía el Malahamadet no va con una hoz, sino con una espada. En cambio acá nosotros vemos que Gabriel tiene como una utilidad muy real entre él y la hoz. Esto quiere decir que la figura del ángel que Bemet sostenta la hoz es justamente la figura del ángel Gabriel. Y además dedicado a hacer que las frutas crezcan en los campos. Vemos en todo el trasfondo de la época del rey Sanjerib, un gran tzadik, vemos el trasfondo con respecto a aquella persona que lo quería derrocar, que era Shebna, donde Gabriel realiza el din y hace que Shebna desaparezca. Y vemos también aquellos que querían destruir al rey Hizkiyahu y a su reinado y a la ciudad de Jerusalén, viene nuevamente ¿quién? El ángel Gabriel y los separa, o sea, los hace que ya no estén, los mata y por eso los separa. En ambos Sipurim, en ambas historias vemos la misma metodología, la misma forma de actuar. Viene el ángel Gabriel como el gran justiciero y pone los límites separando y quitando todo aquello que no es correcto, aquello que está en contra de. Por ejemplo, aquella persona que estaba en contra del rey Hizkiyahu que lo quería derrocar, viene Gabriel y lo separa, lo pone, lo saca, lo hace que finalmente sea destruido. Después, cuando viene un ejército entero, gigante como el que era en ese momento el ejército del rey de Asiria, viene en contra de Israel, en contra de la ciudad de Jerusalén, otra vez Gabriel viene con la hoz en la mano y los separa, los mata y hace que de esa manera no estén presentes frente a las murallas de Jerusalén. En ambos casos vemos entonces que la idea justiciera del ángel Gabriel es algo intrínseco a su sentido de din, o sea, el sentido de juicio estricto que también está en las manos del ángel Gabriel. Estos dos hitos que acabamos de mencionar que forman parte de una misma historia, o sea, de un mismo momento de Israel, que es el reinado del rey Hizkiyahu y el tema que tuvo que enfrentar a los asirios, y el gran milagro que Hashem le hace la noche de Pesaj, en que todo el ejército de los asirios, salvo algunas excepciones, mueren por manos del ángel Gabriel, es uno de los puntos bastante interesantes dentro de la historia judía para entender justamente la presencia de Akadosh Baruj Hu a través de su fuerza y en especial a través de la fuerza, en este caso del Malach, del ángel Gabriel. Es interesante notar que la presencia de esta fuerza espiritual, de este ser metafísico en Am Israel,
tiene varias connotaciones. Y la connotación esta de justicia y de separar a los enemigos del rey, que son los enemigos de Israel y obviamente los enemigos de Israel en general. En el segundo punto, es una idea nueva en la forma en que tenemos de acercarnos justamente a la comprensión del ángel Gabriel. Y el hecho de que es justiciero, que trae justicia, que trae din. Y el din corta, el din necesita separar una cosa de la otra, la imagen de cerrar las puertas de la ciudad, o la imagen justamente de aquello que corta, que es la hoz. Dije que normalmente al Malach HaMavet, el ángel de la muerte, se lo identifica con una espada, porque la espada saca, la espada extrae la vida, que es sacar la Neshama, a llevársela. En cambio, la hoz viene a separar la espiga de la tierra. Y esto es el mensaje del din, el mensaje de la definición, y obviamente es uno de los mensajes, tal vez uno de los importantes, con respecto a la presencia de Gabriel dentro de nuestra tradición. O sea, el ángel que corta, el ángel que separa, el ángel de las definiciones, otro aspecto más de la personalidad de un ángel, si es que podemos denominarlo en esos términos, pero para identificar todos aquellos contenidos que están dentro justamente de la operación del ángel Gabriel. Por esta sesión vamos a quedar hasta acá. Espero que nos reunamos y podamos continuar revisando los registros de las apariciones del ángel Gabriel en otros momentos de la historia del pueblo judío, que van a ser la época del Segundo Templo, después la época de los Tanaítas, para después comenzar a abocarnos a otras identidades y a otros seres de corte metafísico. Que tengan ustedes Shalom, y nos despedimos afectuosamente desde Jerusalén. Shalom Ubraja.